Estamos a 2 minutos de las 10 de la noche. En cuestión de prioridades queremos dar voz a todas las opiniones sobre la autonomía leonesa tras la moción aprobada la semana pasada por la UPL y el PSOE. Ayer entrevistamos al presidente del partido leonesista y, como suele ser habitual, desde el PSOE nadie quiere venir a explicar su postura. Quizás sea porque cada uno defiende una cosa distinta. Hace 20 años nuestro invitado publicó una tesis doctoral titulada Castilla y León, el proceso autonómico, que le costó ser declarado persona non grata por el Ayuntamiento de León. Hoy está con nosotros un historiador muy reputado que ha escrito mucho sobre todo esto, sobre la España preautonómica, la transición, los virreinatos, y su tesis desde luego vuelve a estar ahora de plena actualidad. Mariano González Clavero, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por compartir estos momentos. Oye, usted convivió, vivió aquello de declararle persona non grata en el Ayuntamiento de León. Yo no sé si esto es de por vida, ya no puede usted entrar por el Ayuntamiento de León nunca más. Y por cierto, le llegaron a llamar, lo tengo por aquí apuntado, animal de bellota. Entonces gobernaba el Partido Socialista, pero fue, si no me equivoco, un concejal de la UPL. Efectivamente, fueron unos momentos, no había Twitter, que hubiera sido aún peor. Hubo cartas al director también jugosas, ni Hitler ni Stalin se atrevieron a tanto, ya es decir. Pero bueno, fue un momento complicado porque yo me encontraba trabajando, me acuerdo cuando pasa una compañera, estaba en un instituto de Cervera de Pisuerga, y una compañera que era de León me dice: ¿qué has hecho en León? Y yo dije: hace un año que no voy a León, ¿qué he hecho yo en León? Y a partir de ahí ya empecé a recibir llamadas y la verdad es que se animó mucho aquello. ¿Y sigue siendo persona non grata? ¿O eso yo creo que es de por vida. Nadie me ha enviado nada. Eso sí, yo he ido a la Catedral de León, he estado en el Húmedo, no me ha pasado nada, ni he encontrado un policía que me detuviera cuando he entrado en la capital. Pero en principio creo que es de por vida. Bueno, aparte de todas esas quejas que decía, también llegaron incluso al procurador del Común. Menos mal que las redes sociales, como dice, no existían en ese momento. El contexto de entonces y el de ahora es muy parecido. Me refiero sobre todo a que la UPL es llave, tanto en el Ayuntamiento de León, en la Diputación de León, el Partido Socialista se necesitan. Efectivamente, es un momento muy igual al de la actualidad, en que UPL es llave. Al ser llave, no lo era en la Diputación, por eso tampoco fui nombrado persona non grata en la Diputación de León, así casi, no tengo ese título en la Diputación de León, en el Ayuntamiento sí, porque era llave. Y bueno, como me reconocieron los protagonistas periodísticos, políticos de aquella época, bueno, a mí me nombraron persona non grata no por ser Mariano González Clavero, sino porque el libro se publicó en la Fundación Villalar. Así que después era sin acritud, ¿no? No era algo personal, era porque era la Fundación Villalar. ¿Entiende que los leoneses se sientan discriminados por la situación económica y la sangría poblacional que viene atravesando desde hace muchos años toda la zona oeste de la comunidad? Bien, los agravios están ahí, es decir, en principio el cuadrante noroeste, cuando hablan de León, ¿no? Cuando se ha visto las estadísticas del INE, lo que va a haber de cara al futuro, no es que sea León, es que es todo el cuadrante noroeste. Estamos en una región, en una comunidad, vamos a decir, no región, en una comunidad que tiene esa problemática. Cada provincia tiene sus agravios, no solo hay partidos, hay que recordar, no solo está UPL, es que está Soria ya, está por Ávila, entonces cada provincia, pues efectivamente considero que tiene su problemática aquí en Castilla y León, y todos se pueden sentir, por decir, agraviados. ¿Contra quién? Bueno, la cuestión es, yo que he ido estudiando lo que es la España antes de lo que es la transición, pues hay que ver que ya eran dinámicas que ya estaban ahí. Es decir, el Estado autonómico no causó la caída, por decirlo así, de todo el sector noroeste, sino que era un proceso, el proceso de despoblación. Yo soy de un pueblo muy pequeño, Casasola de Arión. No tengo identidad, como es tan pequeño, pues no tenemos que segregarnos de nada, ni tenemos problemas, estamos al lado de Toro, es de Valladolid. Entonces, bueno, pues ese pueblo se empezó a ir la gente, pero ya mucho antes. Se empezó a despoblar y yo voy a mi pueblo y cada vez es menos gente, es algo muy triste, pero que empezó bastante antes que este Estado autonómico. Entrevistaba yo a Marta García ayer, periodista, el lunes en Madrid, y ella decía, defendía una teoría, y es que León ha sido una provincia y una capital que ha sido muy potente económicamente y era la más poblada de Castilla y León hasta hace muy poco, cosa que no ocurría, digamos, con Zamora o Salamanca, donde falta muchísima industria. Precisamente el leonés se siente, muy perjudicado en esta comunidad porque su situación económica era la que era y ahora ha cambiado completamente. Efectivamente, cuando la transición, que León estaba más poblado que Valladolid, ese ámbito comparativo muchas veces, pero bueno, Asturias
Podemos ver el reflejo. Asturias era una de las principales motores industriales de España. Llegaron los 80, la reconversión industrial, eso afectó a todos, incluso al País Vasco. Lo que pasa es que el País Vasco lo ha soliviantado, vamos, lo ha superado mejor, pero lo que digo, no son cuestiones, creo que nos movemos, y después mi tesis trata de eso, nos movemos a un nivel muy local. Son procesos mucho más amplios, mucho más complejos. A veces la solución, hombre, qué bonita sería la solución de los problemas económicos y de la despoblación montando una autonomía. Bueno, pues entonces Soria puede montar una autonomía, y si eso va a ser la solución a que no haya despoblación y a que haya industrialización, no va a haber ningún tipo de problemas. Yo digo que la tesis puso el foco más amplio, y siempre la tesis hay que darse cuenta cuando se hizo esta autonomía, y se hizo, que la gente a veces ya no recuerda, en un momento muy complicado en que crear el Estado autonómico costó mucho esfuerzo, el título octavo fue muy complicado, y en un ambiente que no era el actual, pese a toda la crispación. Recuerdo que cuando estamos hablando de esos años, estamos hablando de que cada año asesinaban 80, 100 personas. Entonces no es el contexto, no es, a veces lo vemos como que fuera, bueno, aquello se hizo, no, aquello se hizo en un contexto de crisis económica y de asesinatos de grupos terroristas como ETA, otros extremistas que había en aquella época. Era un contexto muy duro. La gente, yo creo que tuvo alturas de miras a veces y no se quedó, por fortuna, en lo que es una mirada muy cercana. Eso no se hizo de forma rápida, esa cena de la que se habla de Gregorio Especes Barba y Rodolfo Martín Villa, un poco, bueno, pues distribuyendo Castilla-León, que si Logroño sí, que si Segovia no. La cuestión, esto, bueno, queda muy bien muchas veces, por decirlo así, el reparto de las élites. Yo cuando estudié los tiempos son muy importantes. Después se han hecho tesis en el propio León. Hubo un momento que no se sabía la configuración autonómica. Hubiera sido muy fácil, ayer habló el representante de UPL, con esto de las regiones históricas. Históricas yo digo entre comillas, porque el sentido es una clasificación que hizo Javier de Burgos. Mi madre tiene ya casi 94 años, siempre dice León, León, Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid. Se la enseñaron en la escuela así y era así. Bueno, si se hubiera querido en la Constitución española, se hubiera hecho un artículo de estilo italiano. Perdona que te interrumpa, porque estamos viendo a Jesús Quijano ahí con Gregorio Especes Barba, ¿eh? Un poquito más joven, Jesús, solamente un poquito. Nos podría a lo mejor decir de viva voz. Ahora hablamos. Bueno, la cuestión es que se podría haber puesto en la Constitución las regiones tal y como figura con Javier de Burgos. Yo invito a leer esa tesis, que se ve que hay clasificaciones para todos gustos. Es decir, aquí podemos montar, había ideas como la región centro, que era Madrid, Segovia, Ávila, Guadalajara y Toledo. Yo cuando he trabajado en Segovia les gustaba esa idea. Trasladar esa clasificación, como dice usted, a Zamora y Salamanca en estos momentos, donde el sentimiento leonesista, yo que soy salmantino, lo estoy diciendo estos días, me está cayendo la del pulpo en las redes sociales, pero es que no lo hay ni en Zamora ni en Salamanca. Es que, vamos a ver, cuando se hizo el Estado autonómico no solo se basaba en la historia. Lo que hay que ver, y también en la perspectiva, cuando se hizo el Estado autonómico, aparte por motivaciones de los nacionalismos históricos, también se hizo por una cuestión funcional. Había que superar el ámbito provincial. Ya incluso al final del franquismo ya había proyectos de unir provincias a nivel funcional, mancomunidades, algo, pues se veía que la provincia se había agotado. Es decir, se necesitaba un ámbito regional. Entonces ya había proyectos de todo tipo. Entonces Castilla y León al final fue una mezcla, por decirlo así, de cosa histórica, pero sobre todo geográfica. Como digo yo, ahí vencieron los geógrafos muchas veces a los historiadores, que yo no digo, yo soy historiador, pero ahí tuvieron mucho que ver asociaciones como el Instituto Regional, geógrafos muy importantes de lo que es nuestra comunidad, que vieron lo que es el Valle del Duero. Lo vieron en el Valle del Duero como una unión de esos territorios. Bueno, se hizo, por eso digo que el Estado autonómico no se hizo en base a lo que es una cosa, decir, histórica, vamos a seguir el modelo de Javier de Burgos, que recuerdo que es una clasificación. Es una clasificación. Si van a la Biblioteca Nacional, repito, en la Biblioteca Nacional están todos los escudos provinciales y León abarca Palencia y Valladolid, por ejemplo, ahí podríamos coger esa idea también. No se hizo. Se hizo, por decirlo así, un proceso de construcción en que unas autonomías provincias se movieron rápido, el caso de Logroño, que fue rapidísimo en moverse y desvincularse de este proyecto. Recuerdo que la preautonomía de Castilla y León eran 11 provincias,
pero lo que es entonces Logroño se desvinculó muy rápido, se desvinculó bastante rápido Cantabria, en un momento se desvinculó León, cuando se volvió a vincular se desvinculó Segovia. Y Segovia entró a última hora. Y Segovia entró a última hora después de forzar, por decirlo así, el marco constitucional un tanto. Y volviendo al presente, ¿está la UPL y el Partido Socialista de alguna forma jugando con los deseos, con los anhelos de muchos leonesistas para que allá se convierta León o el León Zamora y Salamanca en esa región número 18, sabiendo además que no hay el consenso necesario, el consenso político? Yo la cuestión, cuando se hace estas maniobras, hay que ver el contexto general. Yo cuando digo, ¿pero cómo van a ser una autonomía propia? Perfectamente, ahí está La Rioja, sí, con mucho menos población. Es decir, el marco es posible, pero se abre un melón. Y el melón no solo es Castilla y León. El representante de UPL ayer insistía mucho en que esto que quedara aquí en nuestro ámbito, ¿no? Una vez que abres el melón es muy grande en España. Entonces, cuando tocas el ámbito de lo territorial... Una caja de Pandora que puede afectar a otros territorios, ¿no? A mis alumnos siempre les explico que Cartagena se independizó, que formó un cantón, 6 meses, allí hubo una batalla y ellos se querían unir, como eran soberanos, a Estados Unidos. Entonces, nos lo tomamos ahí, pero digo, oye, pero que hubo muertos y intervino el ejército. Y fue una de las causas de disolución de la Primera República. Entonces, bueno, estos juegos territoriales es complicado. Es decir, abrir lo que es este ámbito, hay que ser serios y yo no descarto, por decirlo así, una futura autonomía, a lo mejor de León, pero creo que se haría cuando se volvieran a repartir las cartas o en un conjunto general. Empezar, una vez que se abre el debate territorial en España es inmenso. Y yo digo, si en la tesis, ese libro, aquí hay propuestas, pero creo que podemos combinar toda clase de provincias con todas provincias limítrofes, toda clase de propuestas. ¿Qué le parece el papel que está jugando el Partido Socialista en este asunto? Ayer el propio presidente de la UPL decía que era un carajal, que tenía un cacao, el alcalde de León, que tan pronto hablaba de solamente León con Asturias. Estamos viendo que cada dirigente del partido está diciendo una cosa completamente distinta. Al final, ¿qué están buscando? ¿Simplemente el rédito electoral, buscar el voto leonesista, tanto unos como otros? ¿El objetivo realmente es la autonomía leonesa o hay un objetivo político indiscutible? Esto también a veces son los juegos de la mayoría, por lo que me tocó a mí me nombran persona non grata. Yo creo que si hubiera estado el Partido Socialista con mayoría absoluta en León, no me hubieran nombrado persona non grata. Me tocó. Yo ahí no me meto, por decirlo así, lo que haga el Partido Socialista. Ellos tienen su propia, por decirlo así, ámbito de debate. Tudanca ha propuesto abrirlo a las bases. Yo ahí no me meto. Lo que pasa es que siempre estos debates territoriales coinciden con que no hay mayorías. En el momento en que no hay mayorías y se depende de lo que son partidos, por decirlo así, en este ámbito regionalista o el día de mañana que se necesitaran partidos como Soria ya, por Ávila, todo es posible. Los juegos de la mayoría son así, es lo que votan los ciudadanos. Tampoco me voy a meter en lo que hagan unos u otros. Yo soy historiador, la perspectiva con respecto a ahora sí, tiene parecidos a hace 20 años, simplemente podemos comparar. Y en una comunidad como la nuestra, donde no hay una conciencia regional, autonómica, donde hay un sentimiento provincial y luego nos consideramos españoles, ¿cree que hay que dejar de luchar precisamente por buscar esa conciencia regional? Bueno, que la Fundación Villalar, por cierto, era su gran objetivo, muchos políticos. ¿Deberíamos abandonar esa batalla y simplemente sentirnos a gusto en una comunidad, sobre todo con sus servicios, con su administración? Yo he estudiado mucho el nacionalismo, he ido a muchos cursos en el País Vasco, en otros tiempos también, en Cataluña. Yo creo que lo identitario muchas veces no ayuda. Las comunidades se crearon con una función también, ayudar a los ciudadanos y gestionar más allá del ámbito provincial. Yo, en el tema de Castilla y León, lo bueno esto, digo, bueno, como si fuera aquí el Imperio Austrohúngaro, pues así sentimental o algo, bueno. Esto de no sentirse castellano y leonés, a veces lo comparamos con otras autonomías. Es un dato curioso. En Baleares nadie dice que es de Baleares. Nadie. Dicen, yo soy de Mallorca, yo soy de Menorca o yo soy de Ibiza. Y no pasa nada. Es decir, no hay un sentimiento, soy balear. No, aquí no pasa nada. Aquí la gente se siente de Soria, de Segovia, de Palencia. Yo creo que tampoco hay que buscar una identidad. A veces tenemos tanta historia, como decía Churchill, de los Balcanes, que nos cuesta hacer la digestión.
de toda la historia que creamos. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que pueden pedir, y desde luego están en su derecho, en León es que la Junta funcione, que haya inversiones, que la educación, que la sanidad funcione. Eso es totalmente legítimo. Vamos a girarnos a ver qué los contertulios que me acompañan esta noche que le preguntan. Jesús Quijano. Mucha brevedad nos has pedido. Sí, he pedido un poco de brevedad, pero bueno, yo sé que... Bueno, déjame una breve anécdota para que quite importancia a lo de la persona non grata, hombre. Hay una anécdota famosa. En un momento determinado parece que en la época de Ramón Mendoza, el Real Madrid estuvo pensando en declarar persona non grata a Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid. Como están los dos fallecidos, pues ya no pasa nada, ¿no? Y le preguntaron a don Ramón Mendoza, ¿es verdad que están pensando declarar persona non grata? Dice, está usted muy equivocado. Lo que estamos dudando es si declararle persona. Entonces, no has llegado a ese punto. Bueno, llegué a animal de bellota. Estuve ahí. Estate tranquilo. Pero de pata negra, espero, por lo menos ahí. Cuidado, hay personas que también son animales de bellota, que se alimentan con eso. No, la pregunta concreta es lo siguiente, porque me ha producido especial interés la reflexión primera que has hecho de que un cierto discurso victimista en León, que es cierto, se ha extendido durante mucho tiempo, tiene que ver con quizá una cierta coincidencia histórica entre el declive de determinadas fuentes de riqueza económica, la minería, un modelo tradicional de agricultura, ganadería, etcétera, y el desarrollo autonómico, aunque venga de antes. Entonces eso ha alimentado el discurso, yo creo que en términos de poco rigor. Pero a la vez, en ningún proceso electoral, en ninguno, sobre todo autonómico, que es donde eso se hubiera manifestado, el partido leonesista por excelencia, la UPL, ha tenido una representación, 2, 3, cuando más procuradores, ahora no sé si algo más. Eso algo quiere decir también, ¿no? Porque es fácil hacer una manifestación en un momento determinado con un discurso de este tipo, pero luego donde hay que medir la profundidad de un determinado discurso y el calado y cómo penetra en la sociedad... No, pero el voto leonesista, Jesús, sí que ha crecido en León. Es en resultados electorales, pero nunca en unos niveles comparables en absoluto con el de partidos que no defendían esa tesis. Entonces, esto también quiere decir algo, porque, qué sé yo, en Cataluña pues los nacionalistas han tenido en algún momento votación mayoritaria, en el País Vasco también. Digo, por ponerlo en relación con procesos, digamos, también de segregación del mapa actual, aunque tengan otro significado, como es evidente, identitario y demás. Pero ¿le das importancia a este asunto de la serie de resultados electorales? A ver, en principio nunca ha obtenido mayoría, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que yo creo que la técnica de UPL es el contagio a los partidos mayoritarios. Claro. Es decir, es otro tipo de discurso, porque el sentimiento de identidad yo cuando estudiaba, y es muy de sociología, los informes lo que decían en los años 70 es que quería Castilla y León, o Castilla y León, centralismo. Era las regiones que más apoyaban el centralismo, más que Madrid. Entonces, claro, bueno, pues si se opina a la gente, digo, pues es que lo que quiere la gente es centralismo. El leonesismo siempre ha estado allí, pero yo creo que más que conseguir la mayoría, lo que va a pretender siempre es contagiar de una u otra forma a lo que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo ha conseguido los dos, tanto en el Partido Popular como... Es verdad que este paso que se ha dado ahora, el Partido Popular todavía no lo había dado, pero yo recuerdo con María Melivia, incluso con Margarita Torres, esos guiños leonesistas siempre se han hecho. Siempre. Desde la época de UCD, estos guiños han estado ahí. Marta. Y un poco buenas noches, enraizado en esta mi pregunta, el por qué siempre ha existido ese carácter tan leonesista. Cuando he investigado un poco sobre ese proceso de autonomía que explicas en tu tesis, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención el que Segovia fuera también una de las provincias que dudó desde el principio mucho y ahora es como una balsa, o sea, no tiene tampoco pues, problemas como a lo mejor hemos dicho otras provincias como Zamora o como Salamanca o como Soria. ¿Qué tiene León o qué componentes tiene León a nivel sociológico para que esté tan enraizado ese
enfrentamiento con el resto de la comunidad. Y si me permite, José Luis, una pregunta muy pequeña, que además es que acabas de hacer ahora la comparación, es algo que siempre dudamos los periodistas muchas veces, creo que está bien dicho de las dos maneras, pero también se debatió con el proceso de la autonomía. Castellano y leonés, castellano y leoneses. ¿Cómo se dice bien? Bueno, creo que tú te confundiste ahí en el gentilicio, no lo pusiste mal. Uno de mis errores fue unir aquello. Eran 900 páginas. Yo lo hice por economía del lenguaje. Si lo llego a saber, pongo lo que haga falta. Hay copulativa 20 veces, pero yo lo hice por economía del lenguaje. Me nombraron persona non grata por eso y por poner una frase de un catedrático muy importante de geografía, que venía a decir que el sentimiento leonés a partir del siglo XIX se había quedado en la provincia de León. Y me acuerdo que era muy mayor, yo le dije, pues me han nombrado persona non grata por una frase que dijo usted, y me dijo, bueno, mejor tú que yo. Entonces, bueno, con respecto al sentimiento leonesista, está claro, es que se ha hablado antes. León era la provincia con riqueza, con población, y entonces inevitablemente se asocia a ha empezado el Estado autonómico, vamos a peor. Entonces, Segovia, ojado con Segovia, que yo he dado muchos años clases en Segovia, ahí sigue, y recuerdo una cosa que se hablaba ayer, como que había entrado esto de repente. No, los alcaldes votaron. Los alcaldes votaron a lo mejor una cosa que ahora no gusta, pero dirigidos por los partidos, como siempre. Pero en Segovia no votaron por Castilla y León. Allí estuvo Martín Villa diciendo que votaron por Castilla y León, y los alcaldes de Segovia, en su inmensa mayoría, no votaron por Castilla y León. Lo digo porque después los segovianos son muy segovianos, entonces no les valió con Martín Villa. Allí, me dijo Martín Villa en una entrevista, no había sudado tanto en su vida. Es decir, aquí la corbata casi se ahoga del sudor. Entonces, bueno, los segovianos, ojo con ellos. Los segovianos, yo cuando he estado allí, ese sentimiento que tienen todas las provincias. Aquí hay un sentimiento provincial. Y Segovia muchas veces dice, pues a lo mejor nos hubiera ido mejor en esa región centro con Madrid. Dada la riqueza que tiene Madrid, la vinculación que tenemos con Madrid. Bueno, León, desde luego, coincide de lo que hemos dicho, ha sido un término histórico, hay que coincidir un proceso que afecta a todo el noroeste español con lo que es el Estado autonómico. Por supuesto, solo hace falta hacer una asociación y decir, pues con esto nos ha ido bastante mal. Más que con el resto de la comunidad que decía Marta, con Valladolid, fundamentalmente. Sí, ¿no? sí. Hay un libro desgarrador que se llama León en las garras del buitre. El buitre, podemos imaginarnos quién es. Cayo. Bueno, me pidieron que hiciese una pregunta breve. Llevo pensando, lo vas a hacer. Sinceramente, es en serio, llevo pensando como toda la noche en la pregunta breve, ¿no? Pero bueno, leí la entrevista, no he leído tu libro, leí la entrevista que te hicieron en El Mundo, y cuando escuché esto pensé en la vida de Brian. Y dije, ¿cómo puede ser, no? Le han declarado persona non grata por escribir castellano leonés. Es terrible. Había superado la historia esta a la vida de Brian, insisto. ¿Recuerdas aquellas disputas que tenían? Una gran película. ¿No? Bien, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero preguntar, ahora va la pregunta. ¿Cuánto de ficción y de negocio político, sobre todo, cuánto de negocio político hay en todo esto? Te digo porque yo soy de un pueblo cerca de Segovia y conozco a los segovianos, y mi pueblo era parte casi de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, y entonces esto de Segovia, Valladolid y todo esto, todavía tengo algún amigo que dice esto, ¿no? Pero también hay una persona, Peláez, que escribe en el norte de Castilla, que dijo o ha escrito en algún sitio que Valladolid es un andén de Chamartín. Entonces, cuando tu ciudad se convierte en un andén de Chamartín, cuando León va a ser un andén de Chamartín, el 19, ¿cuánto de negocio político hay en esto? ¿O solo es un negocio político? Bueno, la cuestión es, lo mío, lo reconocieron los protagonistas, fue pues eso, una cuestión política. Yo a ellos no les echo la culpa porque son profesionales de esto. Al fin y al cabo, pues había ahí una serie de intereses y me coincidía a mí. Yo lo que me preocupa es eso que vi en los periódicos. La gente lo interiorizaba, decía que ni Hitler ni Stalin se atrevían a tanto. Es decir, es como ahora Twitter, X, el problema no son ellos son profesionales de la política, el problema es que la gente se puede creer el discurso. Y a mí, pero mis amigos de León siempre dicen, ¿qué hiciste? La carga de la culpa es tuya, es decir, yo tengo que dar la explicación de qué hice, pero así es, eres non grato, algo habrás hecho, Entonces, contra el viejo reino. Bueno, pues es eso es lo que me preocupa, la gente. Yo, los políticos, pues es el juego político, la gente a veces se ven cosas que, bueno, no gustan, la identidad está bien en positivo, pero en negativo puede ser realmente nociva. Pues Mariano González Clavero, si te sirve de consuelo, yo
tengo un problema que digo Castilla y León así como muy rápido y no digo la copulativa, lo intento, y mi que coordinadora me lo dice, practicar. porque a veces recibo quejas y llamadas de que no digo la copulativa por intención y para nada, desde aquí pido disculpas al que tenga que pedir, Castilla y León. Gracias por estar aquí. Bueno, viva León, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Casasola fue tierra de toro, viejo reino, así que desde luego las raíces son las que son. Bueno, León. pues muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos, gracias.